sospechoso de aquí haya dinero corriendo por las calles de Miami y, como dijiste tú, gente que vive del hambre de los cubanos y que quiere impedir de todas maneras que estas historias salgan. Bueno, ahí está, no lo digo yo, lo dicen medios muy queridos, de muy buenos amigos que trabajan ahí y que me han contado cómo les llegan eh, estos amenazas de demandas, etcétera, cada vez que hacen una historia de Ya. testaferros, cada vez que hacen una Claro. historia de represores. Conmigo hasta ahora no se han atrevido, espero que no se atrevan, tengo un excelente equipo legal y además todas las ganas del mundo de pelear y cuando haya que pelear, vamos a pelear. Estás Entonces, protegido, tienes el lo escudo, dejo claro. el escudo de Capitán América. Así habla la resistencia. Así habla la resistencia. Así habla la resistencia. Lo dejo claro porque yo sé que ustedes los escuchan mucho y entonces sé que por ahí, para que no, Para para que que no, los para que no comisarios quepan, que andan por ahí. para que no quepan dudas. Pero bueno, y te iba a decir también justamente de este tipo de negocios, ¿no? Sí. Mira, este ex jefe de la Juventud Comunista que fue arrestado al llegar de viaje Juniel desde Cuba. Báez. Juniel Báez Juniel Pedrera. Báez Pedrera. Esta historia yo la saqué hace como 5 o 6 meses. Sí, lo Y recuerdo. porque a mí me sorprendió mucho, cuando yo saco la historia, cuando él saco, lo que digo es que, mira, este señor fue miembro de la Juventud Comunista, estoy hablando de mucho tiempo, es decir, estuvo como 10 años al frente de la Juventud Comunista, o sea, no es poco, al frente de la Juventud Comunista de Ciudad de La Habana, que es también Importantísimo. una zona importante, ¿no? Ahora tiene 46 años y resulta que llega al país en el 11 de septiembre del 2022 solicitando, por supuesto, refugio, porque cuando tú llegas a la frontera no te dejan pasar por tu cara linda, te dejan pasar porque tú vienes de un país donde hay una dictadura. Bueno, él llega en el 2022, resulta que en el 2024, es decir, 2 años después, ya tenía una agencia de envíos para Cuba, ya promocionaba envío de alimentos, combos de alimentos, ya era notario. Entonces, yo hago la historia, cuento quién era él, cuento cómo él le decía en la televisión cubana, y ahí están los videos, no me lo estoy inventando, ahí está, le decía a los jóvenes cubanos que eran como el beso de la patria, unas cosas de estas ridículas que dicen los comunistas. Y entonces, de pronto, el beso de la patria se va a Yuma y desde Yuma empieza a hacer negocios con la dictadura de la cual supuestamente estaba Y la huyendo. dictadura contenta. Bueno, parece que no estaba triste cuando a él lo dejan entrar y salir de Cuba. Claro. Acaba de ser arrestado regresando de Cuba. No, una de licencia, Dominicana, una ¿no? licencia para hacer negocios de esa magnitud con Cuba no lo consigue si no pasa por todos los filtros necesarios. Que ahí está Ferrer, yo siempre le digo a Ferrer coge y crea un Paco envíos y ponlo ahí, dale, vamos a ver si te dan la Vamos, licencia. Esa claro. es tremenda idea. Entonces, bueno, nada, entonces yo hago la historia hace como 5 o 6 meses y este señor, yo llamo por teléfono el número de él, sé que es el número de él, y cuando lo llamo, me dice que él no es esa persona y cuelga. Y entonces después desaparecen todas las redes sociales, desaparece todo lo que era referente a él. Pasó el tiempo, pasó un águila por el mar, dirían en mi tierra, y bueno, tenemos esta noticia esta semana de que ha sido arrestado y las acusaciones, las alegaciones contra él son muy fuertes porque lo que tengo entendido es que las autoridades creen de que él no dijo la verdad, no mencionó su filiación al gobierno cubano, al régimen cubano, cuando aplicó la residencia permanente. Y es algo que repetimos muchas veces. No mienta en su aplicación de residencia. Si usted miente y lo descubren, créanme que le van a ir arriba. No, y no solo eso, ya cuando empieza una investigación de esa magnitud contra alguien, pues ya empiezan a verse a dónde se habla por teléfono, con quién te comunica. O sea, lo que hay ahí más profundo debe ser mucho más relevante de lo que sabemos. Mario, en cierto modo. Así es. 3 opciones. 1, tipos como el, ¿cómo es que se llama? Juniel Báez. Juniel Báez Pedrera. Como el tal José Javier, que todavía, que tú reportaste, amiguito también del Cangrejo, etcétera, etcétera. Posibilidad número 1, ¿tú crees que vienen de mutuo propio y luego se reconectan con los aparatos y con el sistema allá? ¿O tú crees que son parte de una operación
que yo estoy casi seguro que Andrés va a pensar eso. Yo creo que es parte de una operación. Una operación de penetración por la follow the money, como le dijo Garganta Profunda a Carl Bernstein y a Bob Woodward. Penetración, diversificación económica de la élite, tener personalidades de este lado del charco, porque si hay en Cuba un intento de robarse el cambio, bueno, este es un exiliado, este es un emigrado, un tipo que estaba en Miami porque no le gustó el régimen. Y entonces, de los que después llegan no digo que sea el caso de él, pero digo que hay casos pero similares. ¿cuál tú crees que sea o que hay una combinación de ambas? Yo creo que es una mezcla. Personalmente, mi opinión es que creo que es una mezcla de ambas. En primer lugar, esta gente son gente que toda la vida ha vivido del sistema. Bueno, toda la vida han vivido de ese régimen. Lo que ocurre es, nosotros conocemos, y los que nos oyen igual, si un tipo que tuvo un cargo de esta magnitud se va de Cuba, y en primer lugar no se lo impiden, se lo pueden impedir, con cargos menos importantes se lo han impedido, pero se va de Cuba, y Cuba no está en la movida, Cuba no acepta un negocio con este tipo. Pero este tipo iba y venía. Cuba no acepta que este tipo entre y salga y haga negocio, y negocio de paquetería. Además, todas esas cosas pasan, los negocios de paquetería, dice que es el Cangrejo el dueño de la paquetería. Es el tipo que parte y reparte y se queda con la mejor parte. Claro, fíjate, este tipo dice que cruzó, el Juniel Báez Pedrera cruzó por la frontera, según tu reportaje, el 11 de septiembre del 22, más o menos la fecha en la que llegó el tal José Javier también Cabrera. Claro. Y ese sí, hay fotos de él en Nueva York con el cangrejito. Bueno, porque es diferente, porque en el caso de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, era correo diplomático. Ya le teníamos en América TV, hicimos aquellos reportajes del sueño americano del cangrejo, donde lo pusimos, teníamos los videos de él con el cangrejo montándose en un yate. Entonces, y viviendo la dulce vida ahí en Cuba. Entonces, con este teníamos muchísima más evidencia, y claro, fue muy fácil conectar con el cangrejo. Ahora, el caso de Juniel es diferente. ¿Por qué? Porque este Juniel fue jefe de la Juventud Comunista, después desaparece y bueno, se nos aparece aquí, ¿no? Con estos envíos a Cuba y todas estas cosas. Pero yo la referencia fue la prensa oficial cubana, que tenía todo esto todavía publicado. Y el otro era todavía más complicado. El otro, si no hubiésemos hecho los reportajes que hicimos en América TV, nunca lo hubiéramos encontrado, porque era muy difícil, y si no tuviéramos también el nivel de colaboración, esto hay que decirlo, y súper agradecido de las fuentes que tenemos en Cuba, de las fuentes que tenemos familiares, de toda esta gente, porque todos estos descarados, todos estos comunistones, ellos, su propia familia los desprecia, y son los que hablan con nosotros, los que nos mandan las fotos y los que nos mandan la información, si no, ¿cómo nos enteramos quiénes son? Claro. Pero es increíble, y esto, bueno, el caso de Jorge Javier. Sobre todo la cosa económica, yo creo que operan como testaferros y que forma parte de la creación de esa clase media, de esa clase económica que la dictadura lleva hace muchos años creando en las narices de todo el mundo. Pero dice que está repleto en Grecia, por ejemplo, en Italia, en España, en Londres, hemos visto. Es decir, en España, muchísimo. Esto es una operación masiva. En España, en Canadá. Sí lo es. De hecho, el que esté ahora mismo el hijastro de Díaz-Canel en Madrid, ¿por qué el hijastro de Díaz-Canel está en Madrid y no está en La Habana? Está allí porque tiene una misión, como hay en esta ciudad hijos también de dirigentes cubanos con misiones y familiares, aquí, no solo hijos, nietos, sobrinos. En Tampa, en Gainesville, Este se fue a Gainesville. Tú sabes que hace muchos años, inicialmente, Andrés es testigo, hace muchos años, en el 2010, nosotros iniciamos en América TV la campaña Cuba Represión ID de Identifica, que luego ha seguido. Ahora está nuestro colega Rolando Cartaya y Luisito Domínguez en el tema de los represores. Y lo empezamos por el tema de, ustedes recordarán, en el 2010, 7º aniversario de la Primavera Negra, cuando esas mujeres, las damas de blanco, salían a marchar y fueron reprimidas y golpeadas. Cuando Andrés se recordará las imágenes, porque hicimos una amplia cobertura. Él estaba en el Herald y nosotros en América TV.
En ese momento, Mario, que iniciamos el tema de exhibir los rostros de quienes reprimían a las damas de blanco, hubo aquí, estamos hablando año 2010, es decir, hace 15 años, hubo aquí en el exilio gente que le molestó muchísimo aquella iniciativa, diciendo, bueno, entonces ustedes no están por la conciliación, ustedes quieren pasar la cuenta. Yo tuve un debate grande, yo escribí en ese momento también, además de estar en América TV, tenía mi columna, al igual que Andrés, en el periódico El Nuevo Herald, y tuvimos un debate profundo sobre ese asunto con varios personajes aquí. Es el mismo caso. Es decir, ¿hace cuántos años? Eso fue en el 2010. 15 años. Hace 15 años. Bueno, pues eso mismo es lo que ha pasado. Eso es lo que te está pasando ahora. Eso es lo que te está pasando ahora. Les molesta tu trabajo a los que están. Ya olvídate de los que están en Cuba, a los que están aquí en esas posiciones. Ya se han contenido un poco porque hubo por ahí algún periodista que fue bien valiente e hizo un reportaje muy bueno y una entrevista muy buena y puso a algunas de estas personas contra las cuerdas y les dijo, ven acá, vamos a estar aquí, no la colen pan. Y bueno, y les puso los puntos sobre la CIE y desde entonces hicieron así, se recogieron al buen vivir. Pero sí, hay personas que, algunos desde su posición, y yo respeto los criterios divergentes, ¿no? Y otros desde una mala intención. Hay una mala intención en un sector que dice borrón y cuenta nueva. Tenemos que olvidarnos de todo y ya. Y todo el que llega aquí, santificado por la gracia del agua del río Bravo. Y se acabó. Olvídate de lo que haya sido. No te puedes olvidar ni de lo que haya sido si dejó gente presa en Cuba por su culpa, ni de lo que haya sido si sigue aquí haciendo negocios con el régimen del cual decía que estaba huyendo. Entonces, eso es de verdad, desde mi punto de vista, escandaloso. Y hay gente que dice, bueno, sí, tenemos que conciliar. Y yo estoy de acuerdo con que hay que, en algún momento, perdonar. Pero el perdón y la justicia viene, es decir, el perdón está sobre la base de la justicia. Claro, correcto. Tú no puedes perdonar y decir, ok, me olvido de todo, ya está. No, espérate. A ver, te estoy hablando como cristiano. O sea, primero hay que hacer justicia. Claro. Y después de que se haga justicia es decir, ok, y si tú dijeras, esta gente dice, yo me equivoqué, mira, el castrismo es esto, estoy aquí para dar todo y destruir el castrismo. No, pero son gente que quieren seguir viviendo el cuento. Y perdón frente a un reconocimiento de culpa. No perdón aun cuando tú sigues diciendo que lo que hiciste estaba bien. Ya. Exacto. Y además, pero además te lo dicen, ¿no? Y tienes que aceptar y tienes que callarte la boca y tienes que aceptarme como yo pienso y como yo. Sí, pues felicidades, que te acepte allí los comunistas donde tú perteneces. Claro. No, si tú dejaste, como la jueza Melody González Pedraza, que dejó 4 muchachos presos en Cuba, uno de ellos con el parol humanitario aprobado, mientras ella estaba viniendo para acá con un parol humanitario. ¿Cómo? Ya hay que olvidarse de, no, porque ella fue obligada, me dijo el primo que la reclamó por el paro humanitario, que ese fue uno de los que me amenazó con demanda, todavía estoy esperando la demanda. Y le dije, no, tú me disculpas. Ella siempre tuvo hasta el último momento la opción de decir, yo me salgo de este caso. Esto es injusto lo que están haciendo con estos muchachos. Lo mismo la Rosabel Roca San Pedro, que yo leí el acta de petición fiscal. Ella decía que había que dar una condena ejemplarizante a esos muchachos que salieron a increpar a la revolución que es tan justa, tan humana y tan no sé qué, y después estaba cruzando la frontera mientras esos muchachos estaban presos en Cuba. Sí, o sea, por eso yo creo que mucha de esta gente que cruza la frontera forma parte de un operativo, no todo es... Porque no puede ser que tú cruces la frontera y 2 meses después tengas un negocio con el Estado cubano. Vinculado con el régimen cubano, claro. No puede ser. Leaní te está respirando profundo. Mario, felicidades. Muchas felicidades. Tremendos 2 palos periodísticos. Felicidades, sí. Viene más. Si yo estuviera en un medio ajeno. Andrés, haz tu papel de director editorial de Herald y publica esto, aunque lo haya publicado Martín Noticias. Aunque lo haya publicado Martín Noticias. Somos un medio público, pueden utilizar todo nuestro contenido. Abrazo, Mario, gracias. Dale, un abrazo.